Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre a ustedes en este jueves 12 de julio de 2018. Como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de ingresar por medio de los canales 15, 19 y 21 hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos esta mañana y continuamos examinando en este programa el impacto político, jurídico en el ambiente preelectoral del país que ha tenido la orden que emite la Sala de lo Constitucional, donde le faculta al Tribunal Supremo Electoral aplicar cuanto antes el artículo 47 del Código Electoral en cuanto a la solicitud que se exige de votos para que un partido político pueda seguir existiendo. Esto precisamente con base a lo ocurrido en el 2015, donde el Partido Cambio Democrático no logró esa cantidad de votos, que son alrededor de 50,000, para que este pudiera seguir existiendo. Sin embargo, no se hizo en aquel entonces y ahora, en medio de toda esta nueva discusión, se hace la orden, se gira la resolución y ahora corresponde al Tribunal Supremo Electoral poder aplicarla o no. Así es que ahí está planteada la temática que vamos a desarrollar. En esta primera parte quiero saludar a nuestros buenos amigos, el doctor Rafael Lorenzana, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, estimados televidentes, buenos días, Neto, y buenos días, ingeniero Villacorta. También el ingeniero Jorge Villacorta, gracias por acompañarnos. Neto, la orden, es un gusto estar en el programa. Jorge, ¿cómo está ahora esta situación relacionada del CD? Y particularmente porque usted ha sido miembro de este partido, ha sido diputado dentro del partido, y esto me lleva a preguntarle también si en algún momento previo a esta decisión de la Sala y algunas declaraciones que escuchamos a usted, era parte de lo que ya se veía venir. Vaya, primero, dejar claro, yo no soy miembro del Cambio Democrático. Yo fui miembro hasta el 2011, sí. Cuando yo dejo de ser diputado al Parlacén. Mis comentarios o mis opiniones son propias, no pertenezco a ningún partido político. Quiero insistir también en que este tema es importante por el momento en que se plantea, y para mí sí la Sala debió haber resuelto esto o planteado estos argumentos en su momento. Estamos hablando hace 3 años. Y entonces se vuelve inoportuno, si quiere, o falta de oportunidad de esta decisión, y va a ser muy difícil quitarle de la cabeza a los ciudadanos que se interesan en estos temas de que esta resolución de la Sala no tiene que ver con el tema de Nayib y Nuevas Ideas. Va a ser muy difícil quitarle eso de la cabeza. Digo esto porque los argumentos que aparecen en la sentencia indican que no se trata de eso. Sí, pero dos cosas eminentemente separadas. Son dos cosas separadas. Pero dicho eso, aquí es interesante cómo analiza la sentencia. Primero, el punto es, el Tribunal Supremo Electoral tiene las facultades, esa es la pregunta, igual que el resto de jueces que administran justicia, obviamente, en poder hacer lo que se llama el control difuso de la Constitución, o sea, la potestad para decir, mire, ese artículo de la ley no lo voy a aplicar porque lo considero inconstitucional. Esa facultad la tienen los jueces. Y la primera cosa que se demuestra en la sentencia es que sí, que el tribunal tiene la potestad de hacerlo. Y claro, por ley tiene que consultar inmediatamente después que tomó la decisión si aquel artículo es constitucional o no. Y como el único que le puede decir eso es la Sala Constitucional, y eso es lo que sucedió. Ese es un elemento que tenemos clave, que no es que la Sala ahora se le ocurra o por causar daño, no, está respondiendo a lo que corresponde a la solicitud del tribunal, incluso, porque el tribunal fue el que tomó aquella decisión del control difuso. Ese es un punto. Creo que el otro
punto clave que existe es que se dice, mire, no existe en la ley electoral ni en la ley de partidos políticos, que es donde está el artículo 47, en la de los partidos políticos, no existe un artículo textual que diga cómo, con cuántos votos el tribunal tiene que resolver que desaparece un partido político, que lo desinscribe. Ese proceso de desinscripción que está basado en el artículo 47, no existe una normativa explícita, un artículo Directamente explícito no lo que establece. diga con cuántos votos. Pero resulta que los abogados, y se expresa, se dice, mire, pero es que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Y resulta que para inscribir un partido político se necesita mayoría calificada, es decir, por lo menos 4 de los 5 magistrados tienen que votar a favor de inscribir un partido político. Nosotros luchamos en aquel entonces y pusimos en la discusión del público todos los problemas en el sistema electoral que existían y que no se habían, leyes que no se habían aplicado, situaciones que necesitaban de aclaración y que queríamos nosotros que la Asamblea en ese momento tomara las riendas y hiciera los cambios necesarios dentro de la legislación nacional. No fueron otras organizaciones que tomaron también, como FUSADES y otros, que empezaron a presionar porque esto se realizara. No fue sino hasta que llegó a la Sala de lo Constitucional, que ahorita estamos por despedir, que se tomaron realmente las medidas adecuadas para que se hiciera el voto por rostro, para que inclusive se hizo el voto cruzado. Se hicieron una serie de normativas que no fueron porque la sala se las inventó. Y esto es lo que mucha gente no quiere entender. Lo digo no por otra cosa, sino que por las reacciones en las redes sociales. Las personas debemos de entender que la sala no toma de modo propio y decir voy a descalificar un partido o voy a cambiar eso. No, a la sala alguien le presentó un recurso para que la sala dictaminara sobre la constitucionalidad o no del asunto. Pero sobre esa lógica ya planteada por ustedes y sobre ese análisis bastante interesante, vale preguntarse entonces, hoy, años después, ¿por qué no se hizo o se dejó de hacer? De aplicar esa, digamos, la misma norma o regla con que se le aplicó al PCN y al PDC. Comenzaron a revisar este tema, o sea, no lo plantean como que es porque ahora decidió Nayib ir con Cambio Democrático. Ahora bien, el punto aquí queda una cosa para mí clara. La sala no ha desinscrito, no ha sacado de la ley a Cambio Democrático, no. Lo que le ha dicho es, mire señor tribunal, reinicie, continúe el proceso que usted no hizo bien, porque solo lo hizo con 3 votos cuando eran 4, esa decisión de no aplicar el 47. Regrese a eso. ¿Quién tiene que decidir si cancela o no a Cambio Democrático y a los socialdemócratas en ese proceso? El tribunal. Así es que, estimados señores, la crisis, los señalamientos y críticas, no digamos de palabras desproporcionadas, insultos y amenazas a los magistrados, se están equivocando de blanco. El blanco es Tribunal Supremo Electoral, no sala, hombre. Vayan, presionen, hagan lo que quieran dentro del marco de la legislación, dentro del marco de la democracia, al tribunal. Y el tribunal tiene que acelerar el proceso porque no puede dejar eso a medio hacer. Y estamos ya contra el tiempo. Claro, entiendo, hasta el 3 de agosto. Creo que recuerden que las coaliciones se cierran el 7 de agosto. 7 de agosto, pero con la vacación, ahí pierdes días. Para mí... Estamos hablando como el 15 entonces. Si yo estuviera listo, yo el 30 estaría presentando mi pacto de coalición si yo estuviera en ese momento. Pues sí. No le estaría diciendo, miren, aceleren ese proceso. Comenzaron a revisar este tema, o sea, no lo plantean como que es porque ahora decidió Nayib ir con Cambio Democrático. Ahora bien, el punto aquí queda una cosa para mí clara. La sala no ha desinscrito, no ha sacado de la ley a Cambio Democrático, no.
Lo que le ha dicho es, mire señor tribunal, reinicie, continúe el proceso que usted no hizo bien, porque solo lo hizo con 3 votos, cuando eran 4, esa decisión de no aplicar el 47. Regrese a eso. ¿Quién tiene que decidir si cancela o no a Cambio Democrático y a los socialdemócratas en ese proceso? El tribunal. Así es que, estimados señores, la crisis, los señalamientos y críticas, no digamos de palabras desproporcionadas, insultos y amenazas a los magistrados, se están equivocando de blanco. El blanco es Tribunal Supremo Electoral, no sala, hombre. Vayan, presionen, hagan lo que quieran dentro del marco de la legislación, dentro del marco de la democracia, al tribunal. Y el tribunal tiene que acelerar el proceso porque no puede dejar eso a medio hacer. Y estamos ya contra el tiempo. Claro, entiendo hasta el 3 de agosto. Creo es que recuerden que las coaliciones se cierran el 7 de agosto. 7 de agosto. Pero con la vacación, ahí pierdes días. Para mí... Estamos hablando como el 15 entonces. Si yo estuviera listo, yo el 30 estaría presentando mi pacto de coalición si yo estuviera en ese momento. Pues sí. No le estaría diciendo, miren, aceleren ese proceso. Pero mira, tiene otro cariz de este asunto también que a mí me preocupa, de veras me preocupa mucho, porque yo entiendo que no nos gusten algunas resoluciones de la sala, yo entiendo que no nos parezca, que en un momento parezca como que fue con dedicatoria para el señor Bukele, pero no se puede reaccionar, a mi juicio, y tenemos nosotros la obligación, cuando tenemos espacios como este, de hacer una reflexión a la población. Es parte de toda esa, digamos, acción política. Vamos a irnos ahora a la parte política, ¿no? Ya analizamos un poco de manera legal, ¿verdad?, el tema de esta sentencia o de esta decisión de la sala. Para pensar si políticamente hay una vereda que busca hacerle más duro el camino a lo que sería una candidatura presidencial al exalcalde, como en algún momento sus grupos, sus seguidores, y él mismo lo ha expresado públicamente. Solo me recuerdo aquello, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es uno el que hace el camino. Yo creo que todo este problema que nos hemos encontrado ahora con esta candidatura, la responsabilidad, perdóneme, es de la gente de Nuevas Ideas. Creo que ellos, con la estrategia de moverse más como movimiento y ganar espacio como movimiento, se equivocaron en los tiempos para organizar el partido político. Y al no tener los tiempos adecuados, pues cayeron en la situación que se dieron cuenta que difícilmente le daban los tiempos para que Nayib fuera candidato del partido. Y por eso comenzaron a jalar toda la argumentación, que va a decir, mire, tribunal, aceleren nuestro proceso. Y ya, ¿y por qué no? Pues, y las firmas no, ni las revises, y las firmas están buenas. Además, ahí hay 200,000 y solo necesitan 50. Ya no siga contando. Cuente solo 50 y además todas están buenas. Así que, por favor, deme ya. Perdóneme, nadie puede obligar a un organismo a que satisfaga necesidades, no caprichos, pero sí necesidades, demandas de angustias porque no se hicieron los tiempos adecuados. Mire el partido Vamos, que ahora tiene candidato. Sí. Vamos hizo todo lo correcto, organizó el partido en tiempo, el 3 de abril antes tuvo la oportunidad ya como inscrito, llamar a internas, ha seguido los procesos. ¿Por qué los asesores de Nayib no le indicaron a tiempo que debían haber empezado todos los pasos para convertirse en partido político? A mí, honestamente, me gustaría, y yo estoy totalmente de acuerdo, que el señor Nayib tiene todo el derecho a ser candidato. Que lo dejen todo participar. El derecho, pero no puede pasar por encima de la ley. Tiene que estar dentro del marco de la ley. ¿Qué le queda si es que el tribunal dice que Cambio Democrático ya no existe como partido? Si llegara a pasar eso, pues Nayib tiene la oportunidad de ser candidato de otro partido y seguramente a la fecha antes del 7 de agosto poder construir una coalición porque su partido seguramente estará legalizado para entonces. Y si una cosa
yo defiendo y valoro es el hecho de la sala de lo constitucional, porque ahora estamos también a las puertas de elegir una nueva sala de lo constitucional, porque hasta el domingo se terminan los 9 años de la que hemos tenido, y ahora necesitamos mantener una continuidad, una sala independiente que nos dé la seguridad jurídica que este país necesita para que aquellos atropellos que se quieran cometer, ya sea de la Asamblea o de cualquier otra institución del Estado, hay un organismo vigilante, independiente y capaz que nos va a guiar. Que nos gustan las resoluciones a veces, a otras no nos gustan. Así es la democracia. Entonces, ¿por qué razón ahora venimos a echarle la culpa que la sala lo hizo contra él? ¿Será No, el momento, señores, el momento de calentura electoral que estamos ya? Sí, pero precisamente ahí, en esos momentos, mire, ahí es donde usted encuentra la madurez política. ¿Cómo me va a gobernar una persona? ¿Cómo le voy a dar la presidencia a una persona que de repente reacciona con el hígado y le viene a decir a los señores, a los magistrados, escoria? Cuando tenemos la gran cantidad de gente que estamos luchando por mantener una sala independiente, que se elija una sala independiente, porque esto ya nos acostumbraron bien a ser los guardianes de la constitucionalidad en este país. ¿Cómo le voy a entregar a esas personas? En el tema del presidente Sánchez Serén, entiendo que lo que le está diciendo a demanda del ciudadano, que pide un amparo, la sala le dice, bueno, informe dónde está el cadáver, porque ese es el pedido del ciudadano. El punto es que se lo pide en base a que él fue o era el líder responsable de la CFPL. Yo leí ayer un comunicado de Lorenzana, donde dice, mire, el señor Sánchez Serén no era el responsable de la dirección. Yo trato de recordar, pero recordemos que el dirigente, el máximo dirigente de la CFPL era Cayetano Carpio. Entran en conflicto con Ana María, suceden todos los hechos del asesinato de Ana María y el suicidio de Cayetano en Nicaragua, y a partir de ahí entonces hay otro jefe, tampoco es Sánchez Serén. Ahí pasa otra persona, Atilio, pero no es de nombre de verdad, no el de Joaquín, y luego sucede otro cambio y ahí es donde aparece Sánchez Serén como el comandante de las CEFES. Por consiguiente, definir el tiempo, en ese caso es importante y seguramente lo harán, pero al final, en última instancia, la información, perfectamente eso se manda con el abogado, no tiene... A mí me parece que se está exagerando el impacto por pedir información. Eso es un lado. Y la otra sentencia, sí, a mí me parece que tiene razón la familia, igual que todas las familias que fueron afectadas por la guerra, que no conocen a dónde están siquiera los restos de sus parientes, de sus amigos. Creo que en ese sentido el caso de Dalton es evidente la importancia por lo que significa Roque, ahora como poeta, pero también en el pasado como un luchador social y alguien que se incorporó a la lucha armada considerando que esa era la forma de sacar al autoritarismo militar. Ahora a estas alturas de la vida podemos algunos estar de acuerdo y otros no, pero ese es otro Jorge lío. Meléndez, director de Protección Civil, quien fue conocido en aquel entonces como Jonás durante su militancia en la guerrilla, aseguró, planteó su postura y dijo que no asesinó al poeta Roque Dalton luego de reaccionar alrededor de todo. Creo que quien estaba en ese tiempo sí era Villalobos. Y quien ha de tener alguna información al respecto es Villalobos y no Jonás, porque Jonás tampoco era, hasta donde recuerdo, de la cúpula militar del ERP. Joaquín sí, por consiguiente, él tendrá alguna información. Pero a mí me parece también que este tipo de sentencia busca aclarar hechos que se sucedieron y quedaron ocultos, como otro montón de hechos. De casos que se dieron en la guerra. Que cada ¿Qué implicaciones vez más puede debe tener aclararse. ¿Qué implicaciones puede tener? Porque conversando con algunos entendidos en la materia, esto puede dar paso para abrir
más casos, perdón la expresión, la redundancia, y hay y crear una caja de Pandora, es decir, donde te vas a encontrar con muchas cosas. Solo para cerrar, doctor, perdón, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno dice que la Comisión de la Verdad en su momento hizo una investigación exhaustiva del caso y no mencionó al profesor Salvador Sánchez Serén. El presidente no pertenecía a la dirección de la FPL, como bien lo dice acá Jorge Villacorta, él era un líder magisterial. Y esta resolución, como tercer elemento de ese comunicado, tiene un propósito político de dañar la imagen del presidente. Eso es lo que dice el comunicado. A ver, doctor. Mire, yo no creo honestamente que sea para dañar la imagen del presidente. Todos sabemos, como en el caso también de Roque Dalton, todos sabemos quiénes participaron en ese momento. No van a decir algo nuevo. Aquí lo que pasa es que no le están preguntando, ¿usted lo mató? No, le están preguntando a dónde está el cadáver. Yo lo que no entiendo de estos señores, sobre todo porque le debería de dar, para mi juicio, a la cabeza, de ver los tiempos modernos. Mire, usted puede filtrar la información a dónde está el cadáver, se lo van a buscar, le hacen un examen de ADN y dice, sí, este es el cadáver. No, no es este el cadáver. Y nos quitamos este asunto porque yo entiendo la posición de la familia. ¿Cómo me va a gustar a mí, sobre todo una persona como Roque, pero vaya, como la familia, como seres humanos, como que me ha perdido mi padre? ¿Cómo no me va a gustar? No quiero saber a dónde está. Claro. Es entendible. Es entendible. ¿No? Y eso es de derecho humano saberlo. Entonces, ¿qué les cuesta? Y ya nos hubiéramos quitado este pericueto. Bueno, sin embargo, Jorge Meléndez no cree que hay un sentimiento, digamos, de esa naturaleza. Él cree que hay otra acción. De hecho, en una declaración que publica este día la prensa gráfica, él dice: al principio creí que Juan José, que es familiar, hijo de Roque Dalton, era una persona adolorida, pero ahora me da la impresión que es una persona, y hace el calificativo de pícara. O sea, sí, pero por eso le vuelvo a repetir, si yo me pongo en la posición del hijo de Roque Dalton, yo quiero saber a dónde está mi padre. Colocándonos en la postura de él, es entendible claro, de querer saber, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora todos lo están queriendo relacionar por el proceso electoral que está por venir. No, hombre, miren, la verdad que si fueran inteligentes, ellos filtraran esa noticia, le mandan aunque sea un anónimo a dónde está, lo van a buscar, le hacen el ADN y saben si es él o no es él. Y nos quitamos este vericueto. Miren, ahí se dice, esto va a abrir una caja de Pandora, etcétera. Claro, pero por eso la sala le dijo a la Asamblea Legislativa, legisle, al eliminar la amnistía, al declararla inconstitucional, le dice, legisle, cree una norma especial para estos casos que no se les puede aplicar el Código Penal. Sí. Pero la Asamblea ni siquiera escribe una letra al respecto. Es la famosa ley de reconciliación. Es correcto. La ley de tienen pruebas, ejemplos de eso para legislación comparada. Sí, Colombia lo hizo, Sudáfrica lo hizo. Perfectamente pueden tener pronto, pero han pasado ya más de un año y la Asamblea no cumple con su tarea. Sí. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa, y tal como lo anunciamos, el propósito de tener, y quiero darle la más cordial bienvenida a la presidenta de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, a la diputada del Partido Arena, Margarita Escobar. Gracias por acompañarnos. Me da un enorme gusto estar con usted, Ernesto, y también con su invitado esta mañana para compartir este importante tema en este importante set. Buenos días, amigos. Muchas gracias. Saludo a nuestro buen amigo Carlos Federico Paredes. Él es un economista y también director del Departamento de Exportaciones de Proesa. Gracias, Carlos Federico, por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Es un placer estar con Margarita, contigo y tu audiencia. Bueno, un tema que ha despertado el interés de analizarlo digamos, con prontitud, con amplitud y con algunos aspectos elementales que tienen que ver con el interés de colocar al país en ser atractivo a las inversiones, es el caso de China. Bueno, yo creo que a todos sorprendieron las declaraciones de la señora embajadora. Yo desconozco realmente los pormenores o lo que hay detrás de las declaraciones. Sin embargo, una cosa sí es cierta, y es que la presencia de China es real en el mundo entero. Vamos a hablar de América Latina específicamente. En realidad, el foro político con China se ha establecido en Naciones Unidas desde hace muchísimos años a través del Grupo de los 77 más China. Ese era y es eminentemente un foro de diálogo político y de coordinación en los foros internacionales.
En América Latina, sin embargo, se comienzan a producir acercamientos muy importantes a partir de la definición de China con América Latina, que se pronuncia específicamente y acentuadamente a partir del 2012, cuando el presidente de China, en el último congreso del Partido Comunista, define a América Latina como una prioridad. Antes de eso ya venían las iniciativas y efectivamente viene el primer ministro de China y se pasea por América Latina, especialmente Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil, y comienzan a darse proyectos de infraestructura y comercio entre las regiones. Pero en Centroamérica es cuando Costa Rica rompe relaciones con Taiwán, las establece con China Popular, y esto sucede en el año 2007. Anterior a eso, Panamá también ya venía desarrollando estas relaciones al punto que hoy los dos puertos que están al inicio de la entrada del Canal de Panamá son manejados por empresas basadas en Hong Kong. ¿Hasta qué punto estas empresas son agentes políticos? Eso quién sabe. Pero la realidad de la presencia comercial y de inversión de China en América Latina es un hecho indiscutible. La diferencia es que para el sur sí existe un interés grande en el comercio. Creo que no tanto así para Centroamérica por el tamaño del mercado. Y definir que en octubre del 2017 en el Congreso del Partido Comunista Chino definieron América Latina como una prioridad, decidieron establecer la nueva ruta de la seda, así se conoce, la nueva ruta de la seda, sí, que conecta el Asia con Europa, Centroamérica, Europa y África. Decidieron tener inversiones en infraestructura en América Latina y además crearon un banco de inversión chino que podría estar modificando el panorama financiero global. En este contexto, pues aparece el proyecto de ley de la zona económica social especial para el oriente del país, que en sí mismo pues podría verse vinculado o no con este análisis geopolítico y estratégico. ¿Bueno o malo, Margarita? Digo, para pensar de que es preocupante. Mire, yo creo de que el proyecto de ley es muy interesante y tiene cosas muy positivas. Bueno, primero quiero felicitar a la Presidenta de Economía, porque es fascinante el abordaje que ha dado. Porque no se casa con cuestiones ideológicas, pero también retoma el llamado de atención, ¿verdad? Y dice, bueno, hay que investigar de manera más atenta si hay algún tipo de agenda escondida. Yo quiero agradecerle a la embajadora norteamericana que esté preocupada porque no vengan malas inversiones a El Salvador, independientemente de qué nacionalidad, ¿verdad? Sea de China o de cualquier otro país. Pero quiero decirle a ella, para su tranquilidad, que en este proyecto al que se refiere la Presidenta de Economía como un proyecto que hay que estudiar y que es un proyecto serio que se ha presentado a la Asamblea, hay algunas actividades excluidas en la zona económica especial. Por ejemplo, la fabricación o comercialización de armas, sus accesorios o artefactos explosivos o que alteren el orden público. El tema concreto de sustancias que impliquen el manejo y proceso de elementos nucleares, radioactivos o contaminantes y otros similares. La comercialización de chatarra o desperdicios de acero, hierro y otros metales ferrosos y no ferrosos. Los productos minerales metálicos provenientes de la explotación del suelo o subsuelo salvadoreño. El procesamiento y manejo de explosivos y de flagrantes. En fin, hay una serie, la producción o almacenamiento de mercancías contaminantes o dañinas a la salud o al medio ambiente. En fin, hay una serie de actividades que están excluidas y hay otras que naturalmente van a gozar de beneficios, que son las portuarias, aeroportuarias y conexas, las turísticas, exceptuando casinos y juegos de azar, la generación de energía eléctrica con fuentes renovables y energías limpias, las industriales, las investigaciones de innovación, desarrollo científico y tecnológico, las agroindustriales, los servicios internacionales, la pesca para la transformación industrial, las aeroespaciales,
y la exploración y explotación de gas natural y petróleo. Entonces, No me hablas de derechos humanos, que es también otro componente que no deja de discutirse cuando hay ese tipo de inversiones asiáticas. es excelente el punto. Mira, casi el 10% de los 262 municipios del país están representados aquí. Son 26 municipios que son limítrofes con la costa, porque este es un proyecto vinculado a Fomilenio. El tema social está inherente a esta propuesta también. ¿Qué postura le das a la inquietud de la posible agenda política escondida que hay detrás de todo esto? Recordemos que se está hablando de un país comunista, ¿no? Bueno, China comunista, ¿no? Yo creo que no sé hasta qué punto de comunista tiene, pero tal vez es más ideología que otra cosa, porque su economía es más liberal que otra, ¿no? Yo creo que la presidenta de Economía de la Asamblea ha contextualizado el mundo actual y se ha referido a una presencia de China en América Latina en los últimos 15 o 20 años que la colocan ya prácticamente como de los mayores inversionistas en la región. Y estamos hablando de los grandes países de América Latina. Realidad innegable, ¿no? Realidad innegable, ¿no? De la situación actual del mundo. Sí. Y además, un país que le está diciendo a la administración Trump, nosotros creemos en el comercio internacional, no estamos en favor del proteccionismo y esgrimen la bandera del libre comercio. Entonces, el expresidente Arene de CEPA, que Margarita conoce muy bien, cuando hizo su primer viaje a Europa para buscar operadores para el puerto de la Unión, se encontró con empresas chinas que le dijeron, mira, a mí en el marco de la concesión que andas buscando no me interesa, pero si me das un contrato de administración sí me interesa. El presidente Arene lo trajo al Consejo Directivo de CEPA y se dijo, tenemos una ley de concesión del puerto de la Unión que vamos a respetar. Si esa ley no funcionara, si no logramos realmente la concesión del puerto, podríamos tener plan B, plan C, plan D y podríamos considerar los contratos de administración. Pero en estos momentos CEPA no está planteando un contrato de administración, está planteando modificar las bases de concesión que trabajamos con el Banco Mundial y ofrecer mayor flexibilidad a posibles operadores. Lo que pasó en Sri Lanka es un ejemplo que debemos estudiar para que aquí no suceda. Lo mismo lo que pasó en Honduras con la ley de una zona económica especial. De igual manera hay que analizar qué pasó con el Canal Seco, que ofrecieron una inversión multimillonaria también en Nicaragua. Mire, con el tema de soberanía hay que tener demasiado cuidado. Es cierto, como dice el licenciado Paredes, la ley excluye todo lo que él ya dijo, especialmente el tema de armas. Pero el tema aquí es geopolítico. El tema aquí es estratégico, es el posicionamiento en el Golfo de Fonseca que une las tres costas riberas de Honduras, Nicaragua y El Salvador y la cesión de ese puerto. Ahí es donde tenemos que poner mucha atención en los términos de las licitaciones que pueda preparar CEPA en la concesión del puerto. Y creo que nadie estará dispuesto a darle una mirada de dar soberanía nacional a nadie, independientemente del origen de la inversión. ¿Qué ha invertido en Brasil y en todos estos países de Sudamérica? En infraestructura, pero también ha aumentado el comercio. Centroamérica no tiene los volúmenes para que sea atractivo desde el punto de vista de intercambio comercial, pero sí lo tiene desde el punto de vista geográfico. Estamos en medio de dos grandes océanos, Pacífico y Atlántico, que representa la consolidación de rutas marítimas para el comercio mundial. Ya decía, esto podría significar también la ruta de la seda, que es súper importante tenerlo presente en el valor estratégico de Centroamérica, porque eso conecta a China con África y con Europa. Pero además servimos de una plataforma cercana hacia los Estados Unidos. No se puede descartar. Entonces, sí es bien cierto lo que dice el licenciado Paredes de la exclusión del tipo de actividades para beneficiarse de la ley, también es cierto que el tema realmente no es exactamente eso. Bienvenido que esté. Yo aprecio mucho el valor de la exclusión, pero creo que el tema hay que profundizarlo también al área
de la soberanía, específicamente en la concesión del puerto. También hay que cuidar, como dice, y ahí yo comparto, perdón, un poco que voy a meterme en este análisis así de manera muy puntual, un poco para entender la inquietud de la embajadora. No, es decir, cuidémonos de no caer en negociaciones políticas, no digamos militares, porque al final no vamos a salir. Pero cuidado con ese mensaje, porque ese mensaje nos puede llevar a la aplicación de la doctrina Monroe, América para los americanos, ¿verdad? Y Estados Unidos, por el otro lado, no está presentando interés en el desarrollo ni del puerto de la Unión, ni de la reactivación de la zona oriental. Como este proyecto no, pero sí Estados Unidos ha sido un gran aliado. Claro que sí, y por supuesto, a mí no me cabe la menor duda que ante una propuesta en una concesión de un operador norteamericano frente a un operador chino, yo estoy seguro que en condiciones de igualdad de condiciones en la propuesta, vamos a preferir lo que no es más afín cultural, políticamente, proximidad geográfica, y que sea más 3 millones de salvadoreños en los Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Pero si Estados Unidos no nos ofrece esas opciones, no podemos cerrarnos. Margarita. Diálogo con Ernesto López.